Esto es Conversaciones con Sebastián Galiani, episodio 56. Nuestro invitado de hoy es Andrés Neumeyer. Andy tiene un doctorado en economía por la Universidad de Columbia y es profesor de la Universidad de Itela. Se especializa en macroeconomía. Fue economista jefe del Banco Central durante la gestión de Federico Sturzenegger. Hola Andy, ¿cómo estás? Hola Sebastián. Me gustaría primero arrancar por donde estamos ahora, digamos, en la economía argentina, ¿sí? Más o menos, ¿cuál es tu diagnóstico para el 23 y cómo será entonces la herencia que recibirá el próximo gobierno? Qué pregunta difícil. El principal rasgo de la economía argentina me parece que es que el nivel de actividad económica, el ingreso o el producto, básicamente está constante de 2011 Ujú, y eh, creo que en términos reales cayó un 12%, más o menos 1% por año debe ser eso. Yo creo que ese es como uno de los rasgos principales de la economía argentina y que es muy improbable que cambie en el próximo año. Eh, Muy para arriba no se va a ir y por ahí hay alguna crisis o algo que lo haga bajar un poquitito, pero después se va a recuperar rápido de esa caída. Y el gran desafío de la economía argentina es cambiar esa tendencia y hacer que el ingreso crezca más rápido que la población. Y para eso hay que cambiar un montón de cosas de cómo se organiza la economía y hay que hacerlo, hay que pensar bien cuáles son las principales restricciones al crecimiento, e ir atacándolas con un programa que tenga mucha decisión. Y ese es el principal desafío de la Argentina. Y mientras la Argentina no haga eso, el problema del financiamiento, los dólares, etcétera, todo eso va a estar, porque es, el crecimiento va a venir de... El acceso al crédito viene de que la gente piense que la economía crece y que vale la pena invertir en la Argentina. ujú. Pero vos, por ejemplo, vos tomás 2011, ¿sí? Decís, bueno, hace una década que la economía no crece en términos reales y que cae en términos per cápita. Pero si te vas más atrás, podés decir lo mismo, ¿no? Uno podría mirar la economía argentina más o menos desde el peronismo y decir que todo ese periodo que tiene más de 70 años es de retraso con respecto a los países desarrollados, ¿sí? En términos per cápita. Habrá periodo donde se atrasó más, otro donde recuperó un poco, pero finalmente nada se sostuvo mucho tiempo y entonces esas reformas que vos Ah, mencionás y que yo estoy de acuerdo que Argentina necesita hacer un cambio, o sea, muy grande para poder volver a crecer sostenidamente, no parecen ser tan sencillas en Argentina. no, 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 para nada. Lo que vos decís, uno lo puede poner de otra manera. Hay como una regularidad empírica que es bastante robusta, que es que el mundo, la frontera tecnológica, crece más o menos al 2% per cápita. Ujú, Entonces, si uno divide el ingreso per cápita de un país por una tendencia de 2%, uno se da cuenta cómo le está yendo a ese país con respecto al país que es líder en el momento, ya sea Gran Bretaña antes de, hasta el siglo XIX y Estados Unidos después. Si miramos la historia argentina después de la posguerra, el ingreso de Argentina per cápita relativo al de Estados Unidos era 50%.
Después, a partir del 74 se desmorona y ahora estamos más o menos, en vez de estar en un medio, en un tercio. Es aproximado esto, ¿no? Ujú, Hubo como un pequeño periodo de recuperación en los 90 con algunas reformas, pero después vino la crisis del 2001, eso cayó. Eh, el crecimiento con el kirchnerismo hasta el 2011 más o menos fue recuperar lo perdido y volvimos en 2011 al ingreso per cápita del 98 más o menos, ujú, en términos relativos a Estados Unidos. O sea que en 2011 Argentina tenía el ingreso per cápita relativo a Estados Unidos parecido al del pico de la convertibilidad. ujú. Y hoy el ingreso per cápita relativo es menor que ese. Sí, Ahí hay un problema. Y vos decís que es difícil. Yo digo que si uno no está en Argentina y da un paso para atrás, no es tan difícil. Porque cuando hablamos de crecimiento, por ejemplo, si miramos Chile, Chile hizo un montón de reformas, etcétera, creció un montón. Y mi interpretación del crecimiento de Chile es que fue haciendo un montón de reformas para mejorar los incentivos, la asignación de recursos, cómo se inserta al mundo, etcétera. Y se convirtió básicamente en la economía del libro de texto de los manuales de desarrollo. Y cada vez que uno va haciendo estas reformas, el nivel del ingreso per cápita relativo al del líder del momento, que ahora es Estados Unidos, va subiendo y en la transición hasta que uno tiene el beneficio de la reforma, el crecimiento es alto. Y después Chile, mi interpretación de el, entre comillas, estancamiento, que es que crece más lento, de Chile, es que ya tiene una economía de mercado que funciona, con una democracia que funciona, tiene un mercado de capitales que funciona, que es abierto al mundo, con lo cual no hay una restricción para acumular capital. Y el principal desafío de Chile ahora es que para tener el ingreso per cápita de un país desarrollado, tiene que tener capital humano del país desarrollado. Y eso sí es difícil, porque eso lleva mucho tiempo. Porque suponete que vos le das la mejor educación de país desarrollado a todos los chicos que hoy tienen 5 años en Chile, o 2, 3 años, depende cómo lo quieras mirar. Vas a tardar 20 años en que se gradúan de la universidad y después, con una vida laboral de 40 años, van a renovar la fuerza laboral en un cuarentaavo por año. Y eso es difícil porque cuesta recursos, tarda y por mucho tiempo no ves el beneficio. Las otras reformas que por ahí son políticamente difíciles para generar crecimiento, en cierta medida son más fáciles porque en una década tienen rendimiento, que es Está bien. palpable y hacen que se agrande la torta y son como la mejor receta para combatir la pobreza, que es un problema que es otra constante en la Argentina, que en este periodo en que el ingreso per cápita estuvo cayendo, la fracción de gente en la pobreza estuvo aumentando. Ujú. Pero, a ver, o sea, yo no me refería a que fuese difícil hacer crecer una economía si vos podés hacer un conjunto de reformas como las que hizo Chile y sostenerlas en el tiempo. Eso no fue lo que quise decir. Lo que quise decir es que a Argentina le ha resultado difícil hacer esas reformas y sostenerlas, ¿sí? Cuando las pudo hacer. Entonces, No, 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 me parece que hay algo en la estructura social y productiva argentina distinta a la de Chile que hace que la gente esté eligiendo una trayectoria institucional y de políticas públicas distinta. Por ejemplo, Argentina uno podría pensar que el peronismo creó una estructura muy corporativa en el sector
productivo y gremial que le ha sido muy difícil de cambiar. O sea, en Argentina la salud todavía la manejan los sindicatos, ¿sí? Y eso es bastante inusual y no es algo menor, es un porcentaje significativo del producto. Y lo pongo como ejemplo. Chile no tuvo eso. Después de las reformas de los 90, la crisis y la salida, el kirchnerismo te duplicó el tamaño del gasto público, algo que nunca pasó en Chile. Entonces, vos estás en un país que tiene que revertir cosas bastante más gruesas que las que tuvo que revertir Chile. No, estoy totalmente de acuerdo con vos. Mi punto era que el desafío es un desafío político. Sí. Es lo mismo que estás diciendo vos, que el problema no es que es una cosa imposible, es tener crecimiento en Argentina es una cosa que si uno junta un grupo de economistas más o menos competentes y los encierra para hacer un plan de crecimiento y pensarlo bien durante medio año, un año, van a encontrar una receta que por ahí tiene algún accidente del camino, etcétera, pero va a funcionar. Y el desafío básicamente eh, es político y es lograr un acuerdo social. Bueno, Eh, estamos de acuerdo. eh, estamos totalmente de acuerdo. El Sí. otro día, anecdótico esto, estábamos en una charla acá en la Universidad de Itela sobre temas fiscales y ahí está el desafío de cómo equilibrar el presupuesto, que es parte de estas cosas que no funcionan y que cualquier economista diría que es una de las primeras cosas que hay que arreglar para poder arreglar la inflación. Ujú. Y Juan Carlos Torres dice que el principal desafío para hacer eso es ganar la batalla cultural. Que la batalla cultural también depende de privilegios de grupos reducidos que tienen mucho poder y muchos recursos y que por eso van a usar todos esos recursos para defenderlos y que el desafío político de hacer las reformas estas es un desafío importante. Sí, pero eso no quita que igual siempre estamos discutiendo los programas de corto plazo, ¿no? O sea, eh, en el 2016, cuando vos estabas en el Banco Central, se discutía si había que sacar el cepo inmediatamente o no, y hoy se lo vuelve a discutir. O sea, lo que yo quería poner de relieve es que el problema argentino es político y bastante persistente, que puede haber errores o discusión sobre las políticas de corto plazo, pero que me parece que lo que necesitamos es pensar cómo hacer un programa que cambie eh, toda la estructura de incentivos para tener una sociedad capitalista integrada al mundo y que pueda volver a crecer. Hasta que no tengamos eso podremos hacer un plan un poco más exitoso, un poco menos, me parece que no, que Argentina no va a salir. Entonces, a pesar de que estamos de acuerdo en esto, igual querría ir al plan del próximo gobierno, ¿sí? Por ejemplo, yo hace una o dos charlas hice una charla sobre la reforma previsional, que a mí me parece muy importante para ir al el equilibrio fiscal, que es cuestión, en mi opinión, condición sine qua non para poder estabilizar la economía y para poder tener mejores instituciones. Yo, por ejemplo, no creo que podamos tener un Banco Central independiente mientras el Estado sea insolvente. Pero no quiero que me malinterpreten, no quiere decir que yo no quiero un Banco Central independiente, yo quiero decir, en equilibrio no va a pasar, que es distinto, ¿sí? Entonces, para ir a ese equilibrio fiscal, yo creo que una reforma previsional es fundamental y además que da una señal de que realmente vas a ocuparte de los problemas estructurales, porque si no me parece que podés entrar de nuevo en, bueno,
vamos a hacer un poco de cosmética, de hacer esos ajustes del gasto que no se sostienen, ¿sí? Que están un poco basados en licuación, etcétera. Entonces, en ese contexto, ¿cómo vos ves el programa que debería ser el próximo gobierno? Yo estoy de acuerdo con vos que una reforma previsional es importante. No escuché tu otra charla, entonces no sé cuál es la reforma previsional eh, que discutiste, tampoco sé con quién, Mm, pero una percepción que tengo sin ser un experto del tiempo y sabiendo muchísimo menos que vos de lo que voy a decir ahora, es que Argentina tiene una serie de problemas estructurales que están todos entrelazados, interconectados. Tiene un sector informal muy grande que no paga impuestos. Tiene un grupo cada vez más grande de gente que en vez de trabajar cobra un plan, pero que son adultos que podrían trabajar, donde no hay ninguna falla de mercado que les impida trabajar. Entonces no hay ninguna razón para la cual el Estado les pague un sueldo o los contrate con estos planes, potenciar trabajo, etcétera. Eh, y después tenemos un eh, empleo privado formal que crece muy anémicamente o no crece, vos sabés ujú, las cifras mejor que yo. Entonces, me parece que todos estos problemas son parte de lo mismo y la parte previsional está íntimamente vinculada con el incentivo a ser formal, está muy vinculada también con la dinámica del mercado de trabajo. Un tema muy importante ahí también que está relacionado es la facilidad para contratar y despedir gente y la flexibilidad laboral que tienen las empresas. ¿Cómo hacer el sistema de protección social para la gente que transitoriamente no tiene trabajo porque está transicionando de un trabajo a otro, porque cerró su firma, porque está en una firma donde no encajaba bien, entonces a esa persona la desvinculan de esa firma, eh, o porque la firma cambia y tiene que reconfigurar su personal. Todas esas cosas pasan en la economía dinámica y el hacer muy costosa esa reasignación lastima el crecimiento, reduce el incentivo a contratar, entonces está todo vinculado. ujú, Una forma de hacer de reformar el sistema que conozco yo y cuando la discuto con gente siempre me dicen en Argentina imposible, es una idea que viene de un trabajo que hicieron dos argentinos, Juan Pablo Nicolini y Hugo Hoppenheim, sobre el seguro de desempleo óptimo, que algunos lo conocen también como la mochila austríaca. ujú, Hay muchos sistemas europeos que hacen algún tipo de esquema relacionado al que voy a describir ahora, que es lo siguiente. Una persona aporta su jubilación más un seguro de desempleo a una cuenta nacional que tiene con la ANSES. Y esos recursos crecen a una determinada tasa de interés que puede estar porque están invertidos o porque es un sistema de reparto que crece a algo que es consistente con la tasa de crecimiento de la población o del empleo y del salario real. Son detalles, ¿no? Entonces, uno tiene una cuenta con una compañía de seguros o con la ANSES o con otro ente público que crece a una cierta tasa y cuando se jubila tiene derecho a recuperarla. Pero esa cuenta también se usa para acumular el seguro de desempleo y para retirar. Si yo estoy desempleado, tengo derecho a por 6 meses retirar de esa cuenta. Y
la belleza de esto es que si yo no trabajo y retiro todo el tiempo de esa cuenta, después tengo menos plata para jubilarme, con lo cual eh, me da cierta protección para hoy, pero yo voy a estar evaluando no usarla demasiado porque después me quedo sin el ahorro para la vejez o la invalidez. Entonces, eso genera incentivos a trabajar, como estoy reemplazando este mecanismo de seguro para que la gente tenga de qué vivir cuando no trabaja. La indemnización la puedo sacar o reducir mucho. Puedo tratar de sacar la litigiosidad del sistema previsional, porque si no arreglo el mercado de trabajo, la reforma previsional por ahí queda estancada, porque si no crece el empleo privado, todos quedan informales. Después, cuando los informales, eventualmente el Estado les va a dar algún tipo de jubilación para que no se mueran de hambre en la vejez, no Eh, funciona. Es como, me parece que es importante no tener compartimientos estancos entre la parte laboral, el seguro de desempleo, el seguro de vejez, como vos bien decís, la parte fiscal. sí, Estoy de acuerdo con vos también que hay como reformas paramétricas de lo que hay que pueden mejorar mucho. ujú, La fórmula de indexación que tanto se discute en la Argentina. El sistema que hay ahora, creo, vos entendés mejor que yo, es que si no trabajás por 30 años no tenés nada, ujú, entonces después tenés estas moratorias para que puedas aportar lo que te falta, etcétera. Pero eso es un problema de incentivos enorme sí, eh, porque imagínate que vos por ahí trabajaste un tiempo informal, un tiempo de formal, entonces no aportaste, o viviste un tiempo en otro país, volviste, etcétera. Es difícil acumular los 30, pero por ahí si trabajaste 20, te dan la forma algo proporcional a lo que aportaste y va a ser mucho más que el 70% de la mínima. Entonces, ahí esas son como reformas paramétricas en el margen que mejoran el sistema. ujú, ujú, Eh, pero claro, si vos tenés que la parte informal que no paga impuestos es tan grande, eso hace que los impuestos que tengas que ponerle al resto sean demasiado altos. Y sabemos de finanzas públicas que es mejor que los impuestos sean mucho más parecidos para todos, que tengan menos dispersión y que sean menores. ujú. Entonces, el generar los incentivos para la formalidad me parece que es importante y obviamente el, la reforma previsional no puede ir a hacer haciéndolo de a poquito o no, pero me parece que es importante cuando uno piensa para adelante es a dónde queremos ir y después cómo vas a llegar con cierto gradualismo a donde querés ir. Y acá la pregunta es, ¿la reforma previsional es una cosa exclusivamente fiscal o es parte de un paquete que contribuye al dinamismo del mercado de trabajo y asignar y a que el trabajo pueda moverse fácil de las empresas que tienen menos futuro a las que tienen más futuro? Entonces, si tenemos empresas muy pujantes como Globant o Mercado Libre o alguna relacionada con vaca muerta o la agroindustria o la tecnología agropecuaria o lo que sea, esas empresas tienen que absorber trabajo, pero si es difícil que el trabajo se vaya de otro lado porque la gente que tiene antigüedad no quiere pagar la indemnización, etcétera, se hace No, difícil. estoy de acuerdo con vos, estoy de acuerdo con vos, lo único que siempre me pregunto es, volviendo al problema político, ¿no? Es Argentina ha hecho reformas previsionales, incluso importantes como la que se hizo en los 90, que tuvo sus errores también, ¿no? Uno es el que hablábamos, por ejemplo, de subir esto de 20 a 30 años, la cantidad de años de aporte, y otros, pero no, nunca ha hecho una reforma laboral importante Argentina. Ha hecho, la verdad, yo las he estudiado y no mueven no mueven el amperímetro. Incluso las reformas de los 90 sí introdujeron todos esos contratos por 6 meses, pero ya sabemos que eso genera un montón de inflows y outflows, pero no es la solución a aumentar el empleo formal de largo plazo. Sí.
Eh, entonces, ahí voy de nuevo al punto. No sé, Argentina tiene esos sindicatos tan fuertes todavía que me parece que ahí, cuando vos decís, Juan Carlos decía lo de la batalla cultural, no sé si es una batalla cultural o no, pero lo único que sé es que lo que puedo hacer es explicarlo, que mientras no hagamos una reforma laboral profunda, vamos a seguir teniendo este problema de informalidad, de baja creación de empleo privado, y eso va a afectar a las finanzas públicas, a cómo funciona el sistema previsional y a qué reforma previsional podemos hacer. ¿Sí? No, estoy de acuerdo. Nada más, es como, de cierta manera, yo me considero como un tecnócrata de la economía. Me animo a hablar de cosas que no son exactamente de mi especialidad, más bien de macroeconomía, etcétera. Pero me animo menos a hablar de equilibrios políticos porque no sé tanto. Mm. Eh, Bueno, está bien. Está bien. y un poco nuestro rol como economistas es, para mí, decir qué es lo importante, cuál es el sistema que uno debería hacer. Después, el liderazgo político verá cómo hacer o qué pasa si hago esto y no esto que decís ahora es imposible. Eh, Entiendo tu punto, pero a ver, hay dos cosas. Por un lado, si vos estás en un país que ves que no logra hacer las reformas necesarias durante 70 años y fracasa económicamente todas las décadas, te das cuenta que el problema es político y no de equipos económicos. O sea, el problema es político. Entonces, es natural darle más peso a la discusión de la política en el debate no, estoy y, totalmente de acuerdo. y en la No sé si reflexión. yo, Y existe un field que se llama economía política, que se dedica no, a eso, no, digo. Sí. no sé si yo soy la mejor persona para hablar de eso. Ah, no, está bien, pero igual, digo, eso está, yo tampoco, sí, es una conversación, es una charla, así, de amigos. O sea. No, te voy a dar un ejemplo que a mí me parece que tiene mucho simbolismo sobre lo difícil que es cambiar ciertos aspectos estructurales de la economía, que es el mercado de aviación, de transporte aéreo de pasajeros en la Argentina. Ujú, En el gobierno de Macri se hizo una reforma que abrió el mercado del transporte aéreo a la competencia, facilitó mucho la entrada de empresas y se crearon nuevos aeropuertos, nuevas conexiones entre ciudades con precios muy, muy competitivos. La aviación, el transporte aéreo tiene eh, la virtud de que requiere muy poco capital porque contratamos gente, alquilamos unos aviones, hacemos un poco de marketing, que ese sí es como un costo hundido, que eso es como realmente capital para invertir en la marca, y eh, podemos operar, entonces es como que todo alquilado y cuando la firma cierra, le pagará la indemnización a sus empleados, pero no tienen mucha antigüedad, con lo cual ese costo no es tan alto. Y los aviones que alquiló los usará en otra parte o los deja de alquilar. Entonces, es algo que puede funcionar. Ahora, fíjate lo que pasó. Se hicieron estas reformas y eh, la demanda de transporte aéreo subió un montón. Había un montón de gente feliz porque, por ejemplo, ir de Buenos Aires a Asunción se podía hacer al mismo costo, un costo bastante parecido al del transporte en ómnibus, eh, en 2 horas en vez de 36. Entonces, imagínate la ganancia de bienestar. Ir de Tucumán a Córdoba lleva 1 hora al precio parecido al del colectivo en vez de 10. Entonces, eso conecta mucho más a la gente, tiene un beneficio para la gente que
viene del interior o que quiere ir a ver familiares o que por ahí quiere Para, trabajar en un lugar y volver, para hacer enorme negocios, ¿no? Para hacer, digo, para todo. Y, increíble. y esa reforma, cuando cambió el gobierno, se dio vuelta de la noche a la mañana por un cierto grupo de interés que no quería esta competencia. Ujú, Entonces, aún haciendo la reforma y aún habiendo beneficiado a un montón de gente, de alguna manera el grupo de gente que recibe los beneficios de aerolíneas argentinas logró destruir eso. Este es un ejemplo de, aunque hagamos la reforma y sea exitosa, por ahí se da vuelta y eso hace que sea mucho más difícil el desarrollo en la Argentina porque hay un problema de credibilidad. Si uno vuelve a los noventas y piensa que hubo un montón de reformas monetarias, de apertura de la economía, de regulación de la energía, de regulación de la extracción de recursos naturales, etcétera, duraron 10 años, dieron bastante buenos resultados ujú, y se dieron vuelta. ujú, Entonces, es como, y creo que esto es lo que dice Juan Carlos Torre, que es importante generar consensos de que esta revolución de los aviones era buena o de que el sistema regulatorio de la energía que había en los noventas para extraer recursos minerales, incluyendo petróleo, era bueno para que persista, porque si no se hace muy difícil, especialmente en industrias que requieren una inversión que no es como la del avión que lo alquilo, sino es como la del pozo de petróleo que lo tengo que hacer y no lo puedo sacar. ya. Porque te quiero llevar a la macro porque así hablamos de tu tema, ¿sí? Pero déjame que diga dos cosas sobre esto son temas que a mí me fascinan, ¿sí? O sea, cuando salí de gobierno, dije, tuve un año y unos meses, fui al enviar y me lo crucé a Bijit Banerjee, ¿no? Y me dice, oh, ya volviste, qué sé yo, sí, sí, sí. ¿Y lograste hacer algo? Y le digo, bueno, hicimos una reforma previsional, le conté, perdón, tributaria bastante amplia, una ley de responsabilidad fiscal, un acuerdo con las provincias, este cambio de fórmula. Me dice, ah, es un montón en un año, me dice. Y me quedé pensando y a los 2 minutos o tres le dije, bueno, sí, pero lo que pasa es que también tiene una probabilidad muy alta de ser revertido. Entonces eso abona a lo que vos decís. O sea, Argentina ya tiene una historia muy larga de hacer reformas más grandes o más chicas que son revertidas y que eso está en la memoria de los inversores. Cuando la gente venía a invertir en el 17 la única pregunta relevante que hacían era, bueno, pero ¿qué pasa si vuelve el kirchnerismo? ¿No? Entonces ahí va a lo que dice Juan Carlos. Y en lo que dice Juan Carlos, vos podés verlo, me parece a mí, como una cuestión de una batalla cultural o como una cuestión de una sociedad que está muy dividida en términos de algunas políticas. Por supuesto que no por los aviones, pero que cuando votan dominan esas otras políticas que lo dividen. Entonces, por más que uno les cuente y les cuente sobre los aviones, no tiene impacto, ¿sí? Es otra posible visión, no sé si me expliqué. No, sí, hay una cosa que se llama la batalla cultural, también están esto que decías vos antes y que yo también dije, que hay grupos que derivan muchísimos recursos del status quo ¿Mm? y entonces, eh, por ahí cuando viene una reforma dice, perdimos la batalla pero no la guerra, ya vamos a volver. Y por ahí el ejemplo del mercado aéreo es un buen ejemplo de que ni bien el grupo que se beneficia de el monopolio y los subsidios de aerolíneas lo pudo revertir. Eh, es interesante lo que vos decías, interpretado con la teoría económica, que hay una definición de qué quiere decir que una política es sostenible matemáticamente, en macro, que dice que una política es sostenible cuando
el gobierno la vuelve a elegir para todas las futuras historias posibles. Ujú, Entonces, en el lenguaje que decías vos es, yo hago una política y esa política es sostenible o es creíble, cuando yo pienso que no importa quién esté en el gobierno en el futuro, la va a volver a elegir. ujú, ujú. Eh, y ese es un poco el desafío, ¿no? Sí, sí. Bien, dejemos de lado la política, ¿sí? Sin ninguna restricción política. ¿Cómo te imaginas un plan? Porque ahora hemos vuelto a una inflación de 3 dígitos, ¿no? O sea, estamos en una situación macroeconómica muy mala. ¿Cómo te imaginas un plan macro? Bueno, yo creo que de nuevo quedemos en la política. Bueno, pero me Ahora, dijiste que no era tu ventaja comparativa, entonces estoy no, tratando no, de... no, 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 pero ok. Ahora te voy a decir por qué. Vamos a mezclar todo lo anterior. Ahora imagínate que gana la coalición de Juntos por el Cambio, que se mantiene unida y que tiene mayoría en por lo menos una de las cámaras del Congreso, con lo cual eso es muy distinto del 2015 cuando no tenía Ujú, eh, mayoría en ninguna de las dos, de hecho tenía minoría, tenía muy poco poder legislativo, con lo cual era muy difícil para el gobierno hacer ninguna reforma que necesite leyes importantes y está un poquito atado de manos. No es sorprendente que ese contexto se favorezca el gradualismo. Ahora, en el escenario político que tengan al menos una cámara, con lo cual un DNU más una cámara te da la posibilidad de pasar una ley, eh, en ese caso, mi preferencia, es una cosa mía personal, ¿no? Sería que una estrategia tiene que ser bajar la inflación rápido para tener la inflación baja para las elecciones de medio término, porque eso es muy popular. ujú, En todos los lugares donde se bajó rápido la inflación, bajar la inflación es muy costosa socialmente, con lo cual si la bajás, todo el mundo está muy agradecido y va a votar a la persona que logró bajarla, que es el partido que está en el gobierno en el momento, o el presidente, o la presidente. Eh, entonces me parece que el gobierno tiene que ir por una política de bajar la inflación rápido. Esa política puede involucrar que la inflación en el corto plazo suba por algún motivo, pero que después baje. ujú, Eh, entonces, ahí cuáles son los elementos importantes. Me parece que son dos y que van atados de la mano o son como hermanos siameses, que son una reforma fiscal importante que apunte a un superávit. No, no sé por qué en Argentina la gente busca superávit primario y no un superávit, pero con el problema de deuda que tiene Argentina, etcétera, debería apuntar a tener un presupuesto equilibrado eh, total, y eso hace que la deuda sobre el producto vaya cayendo para que no estemos en estas situaciones que nos hacen ir a los tumbos, ¿no? ujú, Y una vez que uno tiene eso asegurado y piensa que es sostenible, se hace factible tener un banco central independiente. ujú, Entonces me parece que esos son dos elementos importantes, pero claro, ¿y por qué me parece que hay que hacerlo de golpe? Porque si en una situación en la cual tenés el dominio político, al menos en la Cámara del Congreso, vas por el gradualismo, o sea, la gente se va a preguntar por qué. Si ahora pueden hacer lo pueden hacer, ¿por qué prefieren hacerlo mañana y no hoy? ¿Por qué la promesa de que vas a bajar el déficit mañana, si lo podés hacer hoy, es así? Eh, entonces nos lleva a la reforma fiscal sostenible y entonces ahí entra todo lo que dijimos antes. Entra por un lado la parte previsional, me parece que le da credibilidad a largo plazo, mayor incentivos a que haya una economía más formal con una reforma tributaria que
elimine muchos impuestos distorsivos, baje las tasas, reparta todo más equitativamente, progresivo, pero Ujú. más simple, transparente, menos distorsivo, eh, y que corrija los subsidios ineficientes a todo el mundo, como los subsidios a la energía, que es algo que ahora está tratando de corregir este gobierno también, ¿no? Sí. Diciendo, tiene el subsidio por la primera parte, por esta parte fija, y después, si vos consumís más que esto, tenés que pagar el precio, el costo marginal. Eh, pero bueno, fíjate que hasta lo vienen posponiendo y posponiendo y Sí, no, posponiendo. no han avanzado. O sea, No, conceptualmente sí, sí. en la práctica no. Eh, pero bueno, claro, hay que hacer todas estas cosas, y como las elecciones de medio término son a los 2 años, y cuando subís entonces estos precios de la energía vas a tener como que va a subir un poquito la inflación, Mm. lo tenés que hacer rápido porque la inflación tiene que estar baja a los 2 años. O sea, vos tenés dos cosas que de entrada te pueden acelerar la inflación, que es salir del cepo y el ajuste de precios Sí, relativos, ¿sí? yo no estoy ¿Y qué tan de acuerdo va a que te lo salir del pregunto, cepo. te lo pregunto porque es lo que te decía antes, ya se discutió en el primer año del gobierno de Macri, se está discutiendo ahora y se va a volver a discutir en el primer año del próximo gobierno. Hagas lo que hagas, pero ¿cómo ves esa secuencia? Yo creo que es importante hacer las dos cosas rápido, hacer la salida del cepo y eliminar los subsidios a la energía, que vos sabés mejor que yo, pero ¿cuántos son? ¿2% del PIB ahora? Sí, Eh, y el déficit, y es una parte importante del déficit eso. sí. Volviendo a la experiencia que vos decías del 2015, Ujú, eh, la inflación en 2016 mm, de la inflación núcleo, sacando los precios regulados y los estacionales, no subió mucho después de la salida del cepo. mm, Eh, hasta agosto del 16. Lo que subió mucho fue la inflación que viene de los precios regulados, y por ahí una segunda vuelta de los precios regulados. mm, Y la inflación se aceleró cuando vinieron estos aumentos de tarifas, que fueron como 10 veces. Obviamente fueron 10 veces de una fracción del gasto que era chica, porque los precios eran muy chicos. Cuando hay un precio que es muy, muy chico y está muy por abajo de donde quiere estar, puede subir en porcentaje mucho porque el nivel inicial es muy bajo. ujú, Eh, pero una vez que uno hizo eso, la inflación empezó a bajar muy rápido y bajó. Cuando fueron las elecciones del 17, estaba claramente bajando con cierta credibilidad de que iba a seguir bajando. Por ahí estaba un poquito arriba de la meta, pero todo el mundo tenía la esperanza de que la inflación iba a seguir bajando. Y Juntos por el Cambio ganó las elecciones en ese momento. ujú, Eh, con lo cual yo no veo por qué, yo veo el costo de no hacer eso y no veo el beneficio en términos de qué ganamos posponiéndolo. mm, Eh, yo tengo muchos amigos que están muy involucrados con el proceso de política monetaria en Estados Unidos, y cuando hablamos de la época de Volcker, básicamente lo que la gente dice es: Volcker hizo una contracción monetaria muy importante con una expansión fiscal, y en ese momento una recesión importante, muy corta, se llama una recesión con forma de V, ujú, que tuvo un costo social en el momento, pero después, una vez que el Fed hizo eso, gozó de bastante credibilidad, y por los próximos 30, 40 años, la inflación estuvo cerca del 2-4% en vez del 13%. Entonces, a mí me preguntás, ¿acepto una propuesta que me diga voy a tener una recesión por 1 o 2 años a cambio de bajar la inflación para siempre y después crecer? Totalmente. ujú, Acá es
redujo unos subsidios de cuajo con una combinación de que los trato de asignar nada más que, en vez de a todos, a algunos que son los que más lo necesitan, y saco el cepo. Eh, Esas cosas son muy, muy importantes para el crecimiento. Una, porque te permite avanzar bastante con la parte fiscal. Y el sacar el cepo te permite sacar el cepo no necesariamente es una movilidad de capitales irrestricta, sino es decir que el dólar informal y el dólar oficial sean muy parecidos para que la gente tenga menos incentivos a hacer las cosas en negro y probablemente con un tipo de cambio flotante. Y lo que eso hace es simplifica muchísimo la organización de la economía y la producción, porque cuando yo tengo que importar no necesito que haya funcionarios públicos en economía y en el Banco Central que decidan si yo puedo importar o no y que enlentece todo. Mm. Realmente eso facilita que haya una asignación eficiente de recursos. Ahora estamos en la situación que, por ejemplo, a mí se me tuve que cambiar las cubiertas del auto y en un momento tuve miedo de no poder conseguir las cubiertas buenas que venían con el auto importado. Entonces por ahí perdía el uso de todo el capital o la confianza de usar una ruta, etcétera, porque no podía conseguir la buena cubierta diseñada para el auto. Y eso es un ejemplo del costo de tener el cepo, eh, que genera mucha ineficiencia. La gente subestima el costo social del cepo, pero básicamente mi interpretación del cepo es, dada la emisión de dinero que hubo, el valor de equilibrio del dólar hoy es alrededor de 300 pesos y está a 160. Por ahí si uno libera y es muy creíble para el futuro, etcétera, en vez de 300 está a 250. Pero igual 250 sobre 160 es un número grande. Entonces, si yo estoy diciéndole a alguna gente que voy a vender a 160 lo que vale 260 o 300, va a haber un exceso de demanda que no es una escasez de dólares, es que yo estoy poniendo el precio mal. Y si yo pongo el precio mal y todo el mundo quiere comprarme a 160, voy a tener que tener toda una estructura burocrática que esté asignando quién puede importar qué cosa en los tiempos que Sí, sí. lo puede procesar el Estado y no en el otro. Entonces, el dejar eso no le veo el sentido. Y si encima, como la gente se da cuenta de eso, cuando valora, cuando pone la decisión de precios, lo hace el costo de reposición, que es el dólar de 300 o ese dólar de ahí más libre, tampoco es que tenga un beneficio en términos de inflación, que es lo relevante de esta experiencia del 2015, donde la inflación núcleo no subió después de la devaluación de 9 a 15. Eh, eh, entonces, suponete que tenés un salto del nivel de precios en el verano del 2024, pero una vez que corregiste todo después y no tenés déficit fiscal, puedes bajar la inflación rápido, eligiendo algún ancla nominal, vas a llegar al 2017 con inflación muy baja. Entonces, no veo el beneficio de procrastinar y postergar eso, especialmente porque es una situación en la cual tenés una mayoría parlamentaria, en no hacer lo que duele y postergarlo, es decir, si no lo quieren hacer ahora, ¿por qué lo van a querer hacer después? ¿Qué va a cambiar? Entonces, es importante. Sí, Ahora, una cosa que es importante es que dejar flotar la moneda no quiere decir que no haya controles de capital. Yo puedo igual decir que limitar las compras a 2 o 10 millones de dólares por mes por persona, hacer cosas que impiden que alguien venga con 100 millones de dólares, se compre un bono y después se dé vuelta mm, y quiera comprar 100 millones de dólares en un día, ese tipo de cosas. Eh, es importante distinguirlas conceptualmente. sí, sí, sí.
No es lo mismo eliminar el control de capitales que dejar flotar. Pero igual, y esta es la última pregunta, en algún momento vos dijiste, probablemente se haga todo esto con tipo de cambio flotante, pero después hablaste de algún ancla nominal. Si no es el tipo de cambio, ¿en qué estás pensando? Yo creo que, da la volatilidad de la economía global estos días, con eh, el precio el valor del dólar y el precio del petróleo que cambia tanto, y eso hace que cambie el tipo de cambio real de equilibrio, el aferrarse a un tipo de cambio nominal eh, con salarios o precios que se mueven despacio puede llegar a ser complicado y crear presiones para devaluar porque si llegamos a necesitar una depreciación por una sequía o que se desplome el precio de la soja, etcétera, eh, eso lleva a recesión, desempleo y presiones para devaluar. Ujú, Eh, entonces el tipo de cambio flotante es más ágil y funciona mejor. Y si no tenemos déficit y tenemos un banco central independiente, uno puede comprometerse a que el Banco Central no emita a menos que sea para comprar reservas. Eh, y uno puede hacer una cosa así con una guía de parte del gobierno de cómo ve la trayectoria futura de la inflación con este esquema, pero como una guía, no como una meta, para ayudar a la gente a hacer los contratos y mirar para adelante. Que ujú. es algo que también lo van a decir todos los consultores. Hay Bueno, algunos planes de estabilización que se hicieron así. Yo lo llamo monetarismo con cláusula de escape, ujú, porque típicamente lo que hace esto es, si vos agarrás y fijás la cantidad de dinero, probablemente como si baja la inflación, sube la demanda de dinero, vas a tener una apreciación del tipo de cambio, etcétera. Y como no tenés nada de reservas, por ahí preferís que la inflación caiga más despacio, poniéndole un piso al tipo de cambio, ir comprando reservas. ujú, eh, o por ahí sin ponerle el piso al tipo de cambio, pero decís, para reconstruir las reservas voy a comprar el precio de mercado tantos millones de dólares por día, por semana, por mes, qué sé yo. claro, claro. Y así va satisfaciendo el aumento de la demanda de dinero. Pero nos estamos metiendo un poco técnicos, Sí, sí. pero básicamente la receta sería sacar el cepo porque eso solo ya te va a dar algo de crecimiento que necesitas. Sacar los subsidios a la energía porque son malos para la asignación de recursos y porque son muy caros fiscalmente. Va a haber que hacer más reformas, me imagino. Ujú. Y ahí haces al Banco Central Independiente. Bien. Obviamente, como decías vos, el Banco Central no puede ser independiente y tener prohibido financiar al gobierno si el gobierno tiene un déficit que no puede financiar. A mí, yo acá he hablado con muchísimos economistas, hay de todo tipo de posiciones. Yo creo que normativamente todos los que hablé estamos de acuerdo que el Banco Central tiene que ser independiente si vamos a terminar con la inflación, ¿no? Eso no creo que sea duda. La cuestión es, ¿qué otras cosas se necesitan para que eso pueda ser un equilibrio político? Desde mi punto de vista. Y yo creo que si el Estado es insolvente, no lo es, pero por ejemplo Martín Uribe me decía, bueno, yo llegué a la conclusión que lo tiene que garantizar el presidente, pero a mí yo le dije, ojalá, obviamente, o sea, si pudiese ser así, ojalá. No solo que puede cambiar el presidente, sino que un mismo presidente en distintas situaciones puede cambiar de opinión. Imagínate un presidente que empieza y dice, voy a dejar que el Banco Central sea independiente. Después ese presidente se le corta el financiamiento y tiene que elegir, hago el Banco Central dependiente de nuevo para que me financie o a un ajuste fiscal de shock de una rápido. Puede ser que elija desindependizar al Banco Central. Eh, por eso que es importante hacer todo
Es todo un paquete. Es un paquete, sí. Eh, Pero es un paquete, pero es súper importante el equilibrio fiscal. O sea, en el mediano plazo, sin equilibrio fiscal, en mi opinión, no vamos a ningún lado. es importantísimo el equilibrio fiscal y el equilibrio fiscal también necesita reformas estructurales. Sí, sí. Lo que vos decís, una es la previsional, otra puede ser la laboral. Bueno, todo Es lo que todo favorezca el crecimiento es buen, va a ayudar también al equilibrio exacto. fiscal. O sea, Eh, por ahí con la deuda doméstica uno puede hacer que no sea todo tan de golpe, pero uno ya tiene que pasar la ley para explicar cómo va a ir cambiando. ujú. Eh, de nuevo, yo no estoy en ningún equipo económico y no tengo los recursos para analizar todo esto. Eh, estoy seguro que hay gente que lo está haciendo y que sabe mucho más que yo, pero hay que ir línea por línea y tener como una concepción como línea por línea del presupuesto, pero también una concepción más abstracta y más global de a dónde voy y cómo interactúa cada línea del presupuesto con la organización de la economía Ujú. y con el cepo. Otra cosa que tiene Argentina que es importante es que puede ser que Vaca Muerta empiece a rendir mucho muy pronto en términos de exportaciones si ese es el gasoducto. Eso puede llegar a ser muy importante. Eso va a ser muy importante también. Una de las últimas charlas que hice fue con Nicolás Gadano, donde hablamos del tema, donde las novedades son, uno, que se confirmó el mejor de los escenarios que en el gobierno, en el gobierno de Cambiemos, en el gobierno de Macri, bueno, Vaca Muerta era una promesa, pero todavía había mucha incertidumbre de cuánto había y cuánto costaba sacarlo. Si vos tomás los escenarios que había, hoy día estamos con el mejor escenario confirmado. Y no solo eso, sino que también parece que hay nuevos hallazgos de petróleo en el mar, con lo cual la situación de producción energética, si los incentivos eh, eh, correctos son dados, puede ser una fuente de generación de riqueza enorme. Claro, entonces eso es parte de la reforma fiscal también. Ujú, ujú. Eh, pero es como todo está integrado y me parece que es muy importante, tanto en un equipo económico como a nivel político, un liderazgo claro para integrar todas estas cosas y para entender que no puedo tener alguien que se ocupe del Banco Central, alguien de petróleo, alguien del mercado de trabajo, alguien de las jubilaciones, alguien de comercio exterior y que no estén pensando en todo integrado. eh, Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Muy y bien, que, Andy, te agradezco muchísimo la charla y bueno, estamos en contacto. Un abrazo. adiós, gracias por la charla, yo también aprendí mucho.